En este vídeo voy a resolver el ejercicio de costes e ingresos en la empresa. Básicamente consiste en completar una tabla a partir de la información que nos dan, en la que tenemos que reflejar, como nos dice en este apartado A, costes fijos, incluyendo costes variables y costes totales. A partir de ahí calcular los costes medios y costes marginales. Luego calcular ingresos totales e ingresos medios. Y por último, el beneficio total de la empresa y el beneficio por unidad vendida, ¿de acuerdo? En este caso nos hablan de una empresa que se llama G Mueble y se dedica a fabricar mobiliario de cocina. Nos indican tanto la cantidad que produce la empresa como sus costes variables, ¿vale? En este caso, pues se trata, digamos, de unos costes que van cambiando según va aumentando la cantidad producida. Recordad que los costes variables dependen de cuánto se produzca. En el caso de que produzca la empresa cero, pues los costes variables van a ser cero también, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, aparte de esta información, nos dicen también que la empresa tiene que pagar por su nave y taller un alquiler de 12.000 euros, ¿vale? Recordad que, a diferencia de los costes variables, los costes fijos eran aquellos que no dependen de la cantidad que se produce. Pues un alquiler es un coste fijo, claramente, ¿vale? Porque es un coste que tú o la empresa va a tener que pagar sí o sí, independientemente de que vaya cambiando la producción o no. Luego nos dicen también que cada cocina completa se vende en el mercado a 2.100 euros. Pues entonces estos 2.100 euros serán el precio al que la empresa vende su producto, ¿de acuerdo? Pues nada, nos dicen que con esta información construyamos la tabla, que luego indiquemos cuántas cocinas tiene que vender a G Mueble para que su beneficio sea máximo y por último representarlo gráficamente, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a completar con la tabla con la información que nos proporciona. Primero, la primera columna en la que nos indican cantidad producida, pues ahí, como vemos, nos van dando la información sobre los costes variables y la cantidad producida de 20 en 20 cocinas, ¿vale? Pues tenemos cantidad producida 0, cantidad producida 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160. Luego nos proporcionan la información sobre los costes variables que corresponden a esta cantidad producida. Pues simplemente se trata de irlo copiando, ¿vale? En el caso de 20 cocinas, 35.000, 40, 70.000, 100.000, 135.000, 175.000, 220.000, 270.000 y por último 300.000, ¿vale? Nos han dado información también sobre los costes fijos, que en este caso recordad que era el alquiler de 12.000 euros. Bien, una cosa muy importante de los costes fijos es que no cambian con el nivel de producción. Esto también se aplica si la empresa no produce nada, ¿vale? Así que si la empresa no produce ninguna unidad, los costes fijos también van a ser 12.000, ¿vale? Siempre son 12.000 en este caso, o lo que corresponde en cada ejercicio. Y como veis, no cambian estos costes fijos según el nivel de producción, se mantienen, ¿vale? Muy importante recordar esto. Incluyendo, que es algo que a veces os lía, que para una producción de 0, los costes fijos también son 12.000, no son 0, ¿vale? El coste total lo vamos a calcular simplemente sumando costes fijos más costes variables, ¿de acuerdo? En el caso de una producción de 0 es fácil porque los costes totales van a ser iguales a los costes fijos, ya que la empresa no tiene costes variables por no producir ninguna cantidad. En el resto simplemente sumaremos, ¿vale? En el caso de producir 20 unidades, pues tendremos que sumar 12.000 euros de coste fijo más 35.000 euros de coste variable. Esto suma 47.000, ¿vale? En el caso de producir 40, pues de nuevo tenemos que sumar 12.000 más 70.000, que son 82.000, ¿vale? En el caso de que la empresa produzca 60 unidades, 112.000, 100.000 más 12.000. En el caso de que la empresa produzca 80 unidades, 135.000 más 12.000, que son 147.000, ¿vale? Y continuamos sumando 187.000,
232.000, 282.000 y por último 337.000, ¿vale? Así que con esto ya tendríamos nuestra curva de costes totales, ¿de acuerdo? Luego, el coste medio. El coste medio, recordad que lo calculamos dividiendo los costes totales entre la cantidad producida, porque lo que queremos saber es, de media, cuánto nos cuesta producir cada unidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el caso de que la empresa produzca una cantidad igual a 0, claro, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que si dividimos 12.000 entre 0, nos sale una indefinición, ¿vale? Así que no podemos calcular cuántos son los costes medios. ¿Qué ocurre si la empresa produce una cantidad de 20? Bueno, pues en este caso, de nuevo, dividimos los costes totales entre la cantidad producida, en este caso 20, y nos va a salir que los costes medios en este caso son de 2.350 euros por caja, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en caso de que la empresa produzca 40 unidades? Pues igual, en total, ¿cuánto se gasta la empresa? 82.000 euros son los costes totales, ¿vale? Lo dividimos entre 40 unidades que se producen y nos van a salir unos costes medios de 2.050, ¿vale? En caso de que la empresa produzca 60 unidades, tendremos unos costes medios de 112.000 entre 60, que nos da 1.866,67. Si la empresa produce 80 unidades, pues igual, 147.000 entre 80, ¿vale? Que da 1.837,50. Y así continuaríamos completando los costes medios, ¿vale? Hasta finalizar la tabla. 33, 2014,29 y por último 2106,25, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos ya completa la primera parte de la tabla. ¿Qué ocurre ahora con el coste marginal? ¿Cómo calculamos este coste marginal? Pues bien, recordad que el coste marginal, si lo ponemos en forma de fórmula, ¿vale? Se calcula dividiendo el aumento de los costes totales entre el aumento de la producción. ¿Por qué? Porque al final lo que nos está mostrando el coste marginal nos está diciendo cuánto me cuesta o cuánto le cuesta a la empresa producir una unidad más, ¿vale? En este caso, como nos dicen cuánto va aumentando el coste total, al aumentar 20 unidades de producción, porque si os fijáis la cantidad producida pasa de 0 a 20, a 40, a 60, ¿vale? Siempre hay 20 de diferencia. Pues lo que vamos a tener que hacer es decir, bueno, pues voy a calcular cuánto cambia el coste total si producimos 20 unidades más y luego lo divido entre 20 y entonces me va a salir cuánto cuesta producir una unidad más, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de que la empresa esté produciendo ahora mismo 0 unidades, el coste total son 12.000. Si la empresa pasa a producir 20 unidades, vemos que el coste pasa llega a ser de 47.000 el coste total. Así que, ¿cuánto cambia el coste total? Pues cambia 47.000 menos 12.000, ¿vale? Que eso da 35.000. Y esto lo tenemos que dividir por lo que cambia la producción. Como la producción pasa de 0 a 20, ¿vale? Pues 20 menos 0 son 20, ¿vale? Así que 35.000 entre 20 nos da que el coste marginal son 1.750, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. ¿Cuál sería el, coste marginal de la empresa si ahora mismo está produciendo 20 unidades? Bueno, nosotros no sabemos cuál es el coste total si la empresa produce 21 unidades, pero sí sabemos cuánto serían los costes totales si la empresa produce 40. En este caso serían 82.000, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuánto cambian los costes totales al pasar de producir 20 unidades a producir 40? Pues cambian en 82.000, que es lo que me cuesta producir 40 unidades, menos
147.000, que es lo que le cuesta producir 20 unidades, ¿vale? Si esto, que son 35.000 en total, si esto lo dividimos por la diferencia en la producción, que son 40 que voy a producir por 20 que producía antes, nos sale que el coste marginal en este caso se mantiene y sigue siendo de 1.750, ¿vale? ¿Qué pasa si ahora mismo estoy produciendo 40? ¿Cuánto es el coste marginal? Pues bien, de nuevo, si ahora mismo el coste de producir 40 son 82.000, ¿cuánto aumentarían los costes si pasara a producir 60? 112.000. Pues la diferencia serán 112.000 menos 82.000, estos son 30.000, ¿vale? Si lo dividimos por el aumento de la producción, 40 menos 60, que vuelve a dar 20, pues 30.000 entre 20 nos salen unos costes marginales de 1.500, ¿vale? ¿Cuáles serían los costes marginales de pasar de 60 unidades a 80 unidades producidas? Pues bien, si ahora mismo produzco 60 unidades, mis costes son de 112.000. Al pasar a producir 80 unidades, los costes son de 147.000. Pues 147.000 que pasamos a producir menos 112.000 que son los costes totales actuales, si lo dividimos entre la producción 80 menos lo que estamos produciendo ahora mismo, nos sale que de nuevo vuelven a aumentar los costes marginales a 1.750, ¿vale? ¿Y qué pasa si ahora mismo produzco 80 unidades? ¿Cuánto me costaría producir una unidad más? Pues de nuevo, nos toca calcularlo, porque lo que sabemos es cuánto me cuesta producir 20 unidades más. En este caso, pasan los costes totales de 147.000 a 187.000. Eso es una diferencia de 40.000. ¿Y cuánto cambia la producción? Pues de nuevo 20. 100 menos 80. ¿Vale? Pues al dividir 20.000, que es lo que cambian, 40.000, que es lo que cambian los costes totales, entre 20, nos salen que los costes marginales aumentan a 2.000, ¿vale? Bueno, en el caso de que la empresa produzca 120 unidades, bueno, pues continuamos. 232.000 menos 187.000 dividido entre 120 menos 100, nos sale en este caso unos costes marginales de 2.250. Que la empresa pasa a, digamos, de producir 120 a 140. Pues en ese caso tenemos que dividir 282.000 menos 232.000, que da 50.000, entre 20 de nuevo, que es lo que da 140 menos 120. Pues en este caso nos quedan unos costes marginales de 2.500. En el caso de que la empresa pase de producir 140 a 160, pues los costes totales, si produce 160 unidades, son 337.000 y ahora mismo está produciendo, los costes totales son 282.000, ¿vale? Y el cambio de producción, de nuevo, 20 unidades. En este caso nos queda un coste marginal de 2.750, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si yo quiero calcular el coste marginal de producir una unidad más si ahora mismo estoy produciendo 160? Pues el problema es que no sabemos cuáles son los costes fijos si produzco una unidad más. Así que no puedo calcular el coste marginal de producir una unidad adicional. ¿De acuerdo? Si os fijáis, los costes marginales al principio bajan, bueno, al principio se mantienen, luego bajan cuando la empresa produce 40 y luego poco a poco van aumentando, ¿vale? Esto es, digamos, un fenómeno que, digamos, que ocurre de manera habitual. Bueno, ahora tenemos siguiente columna, ya con esto habríamos terminado la parte de los costes. Ahora pasaríamos a la parte de los ingresos. En la parte de los ingresos, primero nos piden que calculemos ingresos totales. Recordad que los ingresos totales de la empresa se calculan multiplicando el precio del producto por la cantidad que vende. El precio del producto, recordad que era 2.100, que era lo que cuesta cada cocina completa. Bueno, pues, ¿cuántos eran los ingresos de la empresa si la cantidad producida
¿Es cero? Pues cero. Pues la empresa no vende nada, no va a ingresar nada, ¿vale? ¿Que la empresa produce 20 unidades? Pues entonces los ingresos totales serán 2.100 por 20, ¿vale? En este caso nos sale unos ingresos totales de 42.000. ¿Que la empresa produce 40 unidades? Pues igual, calcularemos los ingresos totales multiplicando 2.100 por 40, que nos salen unos ingresos totales de 84.000. Y así continuaremos calculando cuáles son los ingresos totales de la empresa, multiplicando el precio de venta por la cantidad vendida. ¿De acuerdo? 210.000 en caso de que la empresa produzca 100 unidades, 252.000 si produce 120, 294.000 si produce 140 y por último 336.000 si la empresa produce 160. ¿Cuánto van a ser los ingresos por unidad? Pues podemos dividir los ingresos totales por la cantidad producida, pero si nos dicen el precio, digamos que el precio no cambia, que el precio es fijo, pues sabemos que la empresa directamente va a ingresar siempre 2.100 euros por cada unidad que venda, que es el precio de venta, ¿vale? Así que, como veis, no hace falta hacer ningún cálculo aquí. Si ya nos dicen el precio de venta y este es, digamos, constante. Bueno, ¿qué ocurre con el beneficio? En el caso del beneficio, lo calculamos, como siempre, beneficio de la empresa es igual a los ingresos totales menos los costes totales, ¿vale? Si la empresa produce 0 unidades, no tiene ingresos, así que los ingresos totales son 0. ¿Cuántos son los costes totales? Pues en este caso, 12.000. Por lo tanto, ¿cuál es el beneficio de la empresa? Menos 12.000. ¿Vale? No solo la empresa no tiene beneficios, sino que tiene pérdidas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si la empresa produce 20 unidades? Bueno, pues en este caso tenemos que la empresa tiene unos ingresos de 42.000 y unos costes de 47.000, ¿vale? Así que la empresa sigue teniendo pérdidas. En este caso tiene unas pérdidas de 5.000 euros, así que aunque tiene pérdidas, ya tiene unas pérdidas que son menores. ¿Qué ocurre si la empresa produce 40 unidades? Bueno, pues en este caso los ingresos totales serían 84.000. Así que a estos ingresos de la empresa le tenemos que quitar los costes totales, que son 82.000. ¿Vale? En este caso nos sale que la empresa tendría unos beneficios de 2.000 euros. ¿Vale? La empresa ha conseguido pasar de tener pérdidas a tener beneficios. Bueno, ¿qué ocurre en caso de que la empresa produzca 60 unidades? Pues en este caso tiene unos ingresos totales de 126.000. Si le restamos los 112.000 euros de coste total que tiene, digamos, por una producción de 60, pues vemos que sus beneficios serían de 14.000. Para una producción de 80, los beneficios serían de 21.000. Para una producción... Para una producción de 100, los beneficios serían 210.000 euros de ingresos totales menos 187.000 euros de costes totales. Serían 23.000 euros. Luego, para una producción de 120, los ingresos totales son 294.000 y los costes totales 282.000. Perdón, que me he saltado. En el caso de una producción de 120 unidades, ingresos totales son 252.000 y los costes 232.000. Eso nos sale unos beneficios de 20.000. En el caso de 140, 294.000 menos 282.000, que nos salen unos beneficios de 12.000. Y por último, si la empresa produce 160 unidades, ingresa 336.000, pero se gasta, los costes totales son 337.000, así que tiene unos beneficios de menos 1.000, de nuevo en números rojos, ¿vale?
Y por último nos quedaría calcular el beneficio por unidad vendida, ¿vale? Esto simplemente lo calculamos dividiendo el beneficio que nos ha salido por la cantidad que haya vendido, ¿vale? Pues si se produce 0, ya sabéis que no se puede dividir por 0. Si la empresa pierde 5.000 euros produciendo 20 unidades, pues por cada unidad que vende pierde 250 euros, ¿vale? Si la empresa gana 2.000 euros produciendo en total 40 unidades, pues 2.000 entre 40 nos sale un beneficio por unidad vendida de 50. Si la empresa vende 60, pues 14.000 entre 60 nos sale un beneficio por unidad de 233,33, ¿vale? Que vende 80 unidades, pues sube el beneficio por unidad vendida 262,5. Y a partir de aquí empieza a bajar, ¿vale? En el caso de que venda 100 unidades, el beneficio baja a 223.000 dividido entre 100. Si produce 120 unidades, sigue bajando, 166,7. Si produce 140 unidades, baja 85,7. Y por último, si vende 160 unidades, claro, ese beneficio negativo se refleja en que el beneficio por unidad vendida también es negativo, ¿vale? Así que esta sería la tabla completa. Como veis, lo más complicado de calcular realmente es el coste marginal. Una vez que tenéis el coste marginal, digamos, controlado, ya el resto de la tabla se rellena de una manera muy sencilla. A la pregunta B la respondemos. Fijaos, nos dicen ¿qué número de cocinas debe vender Algemueble para maximizar su beneficio? Bueno, pues en la columna donde aparece el beneficio nos fijamos dónde aparece el beneficio más alto. ¿Cuál es el beneficio más alto? 23.000 euros. ¿Cuántas cocinas tiene que vender para tener un beneficio de 23.000 euros? 100. Bueno, pues en este caso la empresa deberá vender 100 cocinas para maximizar su beneficio.